Patriotas, no todo es miel sobre hojuelas y tampoco es el caso cuando se habla de nuestros héroes históricos. La realidad es que por más canonizados que tengamos a nuestros personajes históricos favoritos, la gran mayoría de las personas que han trascendido históricamente son ambivalentes, como cualquier individuo, y por lo tanto no son perfectos. Uno de los héroes más queridos por el pueblo mexicano es Benito Juárez, el benemérito de las Américas. Su cara figura en 2 de los billetes con más circulación dentro del territorio azteca. Su natalicio y logros son conmemorados nacionalmente, pero como lo dijimos al comienzo, no todo puede ser perfecto y es importante que se sepan las 2 caras de la moneda para entender un poco más la realidad detrás de un personaje tan querido como lo es Benito Juárez. Vamos entonces, patriotas, a explorar la parte oscura de su historia. Yo soy Carolina García y te invito a que te quedes aquí en La Patria Grande y conocer lo que tengo que contarte. Antes de entrar de lleno con nuestro apasionante tema, te invito a que me regales un like, te suscribas a este canal y actives la campanita de las notificaciones. Y por último, si este contenido es de tu total y completo agrado, compártelo entre tus contactos, amigos y familiares. Muy bien, ahora sí comenzamos. Benito Pablo Juárez García es uno de los expresidentes de México más queridos. Su figura se ha establecido como la de un heroico político liberal de ascendencia indígena y orígenes profundamente humildes, ya que antes de ser el personaje internacionalmente reconocido por su papel político, Benito se dedicaba a ser un pastor de ovejas en el estado de Oaxaca, donde nació durante el equinoccio de primavera el 21 de marzo de 1806, en San Pablo Guelatao, Intendencia de Oaxaca. Benito Juárez fue una figura central en la formación del país, debido a que fue durante su mandato que los historiadores reconocen la consolidación de México como una república. Se le da mucho crédito particularmente por las leyes de reforma, y es aquí donde quizás debamos de comenzar a dar aclaraciones interesantes sobre este hecho. Si bien las leyes de reforma son las que consiguieron separar al Estado de la Iglesia y comenzar a diezmar el aplastante poder político del clero en aquel entonces, la realidad es que no fue solamente Benito Juárez quien permitió que esta iniciativa prosperara. Lo que es más curioso aún es que el benemérito de las Américas era de hecho un acérrimo practicante del catolicismo, devoto cristiano, que asistía cada domingo a misa y que había estudiado en un seminario católico. Si bien Benito fue de los que más favorecieron al movimiento reformista, es imposible no mencionar a otros presidentes que también son parte del esfuerzo, como Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Sebastián Lerdo de Tejada. De hecho, las leyes que fueron más efectivas y directas en contra de la Iglesia fueron las de Lerdo de Tejada y las de José María Iglesias. Aún así, Benito fue un punto angular en la creación de las leyes de reforma, al tratarse de un jurista capaz y letrado. Curiosamente, en su carácter como jurista, otra cosa que no se cuenta de él es que no era meramente un pan de Dios, sino que poseía un cierto carácter y que a la hora de impartir justicia era implacable. Esto lo demostró particularmente cuando perdió la cabeza al escuchar que la sentencia de Santa Anna había sido el exilio y no el paredón. Este curioso dato que coloca a Benito como un implacable justiciero y vengador para muchos parecerá meramente justificable debido a la villanesca naturaleza histórica de la figura de Antonio López de Santa Anna, a quien el benemérito condenaba de vendepatria. Sin embargo, y este es un gran sin embargo, Benito Juárez no estuvo tan lejos de ser un vendepatrias tampoco, aunque por suerte lo siguiente jamás se concretó, y a esto debemos estar como mexicanos y latinoamericanos muy agradecidos, debido a que esa parte que Benito estuvo a punto de ceder sus derechos es parte de un proyecto fundamental del presidente Andrés Manuel López Obrador, que beneficiará a México y a toda la patria grande. Así es, patriotas, en el momento más encarnizado del conflicto de reforma, Benito Juárez casi cede los derechos de perpetuidad del Istmo de Tehuantepec a los gringos, a cambio de $4 millones y reconocimiento del gobierno de Juárez. Y si bien no vendería el territorio para siempre, sí cedía sus derechos de manera indefinida, lo que al día de hoy podría ser un gran problema, ya que esta región es fundamental para la proyección a futuro de México. Por suerte, esto jamás pasó debido a que el en ese entonces presidente gringo James Buchanan
que estaba muy interesado en el trato, no pudo concretarlo por diversas situaciones políticas relacionadas al conflicto de secesión estadounidense. Es oscuro y curioso al menos, ¿no, patriotas? Quería enviar al paredón a Santa Anna por vender territorio a los gringos, pero casi cae en un error similar, aunque claro, las proporciones de ambas situaciones son incomparables. Uno dio la mitad del territorio y otro solamente cedería los derechos de una gran región por un tiempo indeterminado, pero aún así eso deja mucho que pensar. Y pensar era precisamente uno de los dones más apreciados de Benito Juárez y uno de los valores fundamentales de la francmasonería. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?, se preguntarán. Pues sencillo, otro detalle que no te cuentan de Benito Juárez es que era parte de esta sociedad secreta. Era un masón y en el máximo de los rangos. Se dice que el Benemérito de las Américas estaba profundamente influenciado por la percepción francmasónica y que esto se denotaba en su actuar político. Y es que podemos incluso asociar su figura influyente en esta sociedad secreta a la obtención de su poder político, puesto que existe controversia con respecto a la forma en la que llegó al poder y además al largo periodo que lo mantuvo. En una de las contiendas electorales de las que resultó vencedor, no fue por un amplio margen, ya que en ese entonces los votantes eran escasos. La diferencia puede hasta sonar nula, pero Benito ganó solamente por una diferencia de aproximadamente 2,000 votos al segundo contendiente al poder, que era Porfirio Díaz. Esto permitió que Benito Juárez asumiera la silla presidencial una vez más, misma que había ocupado desde enero de 1858 y no dejó hasta el 18 de julio de 1872. Cuando perdió la vida debido a una angina de pecho. Lo que no nos cuentan es que en aquel entonces era duramente criticado por haberse perpetuado por tanto tiempo en el poder, y durante la última contienda electoral, la de 1970, se le acusó de fraude electoral, acusación que no fue hecha a la ligera y que varias figuras como Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz consideraron factible. Sin embargo, no fue hasta que falleció que salió del poder y las acusaciones nunca fueron confirmadas, por lo que se podría tratar meramente de un cotilleo político. Durante el largo periodo que ocupó la presidencia de México, el Benemérito de las Américas en más de una ocasión solicitó al Congreso que le otorgara poderes especiales a la figura presidencial para poder atender con mayor eficacia la crisis que se presentaba en aquellos momentos. El Congreso nunca lo hizo, y la razón detrás de esta decisión es que después del conflicto de reforma que tenía tan magullado al país, sería insensato contradecir lo impuesto en las leyes de reforma tan pronto. Lo complejo del tema anterior, patriotas, es que justamente fue Benito Juárez el promotor y el que luchó por las leyes de reforma, lo que permite entrever un poco de incongruencia en el perfil político de Juárez, que buscaba aumentar sus facultades para tener mayor acceso al poder político. Y ya por último, patriotas, y para aligerar la envergadura del tema, hablaremos de algo que quizás no sepan de Benito Juárez, pero que era meramente curioso. Se trata de su aspecto físico, y es que a pesar de que lo vemos todo el tiempo, ya sea en propaganda histórica de su figura, en los billetes de 20 y de 500 pesos o en los libros de historia, el aspecto del Benemérito de las Américas no es aquel que se manifiesta en estos recursos, sino que por el contrario se cuenta que Benito era sumamente mal encarado y robusto. Pero lo más curioso de su aspecto físico es que medía 1,37 m. Compararlo con uno de sus rivales históricos parece meramente un ejercicio bizarro, pues Maximiliano de Habsburgo medía 1,90 m. La realidad es que a pesar de todo, Benito Juárez es un gran personaje de la historia de México y, como su apodo ilustre lo dice, de toda la patria grande. Aún así, patriotas, nosotros tenemos derecho a saber los detalles curiosos y oscuros que no suelen ser incluidos en los libros de historia, y ahora que lo saben, no queda más que incorporar esta información a nuestra forma de analizar al pasado. Pero la mejor opinión la tienes tú, patriota, que me ves y que me escuchas. Por eso te pido que me la hagas saber a través de la caja de comentarios, porque para este equipo de investigación es de vital importancia. Yo soy Carolina García y te invito a que te suscribas a este canal, actives la campanita de las notificaciones para que estés enterado de todo lo que pasa aquí en nuestra patria grande. Recuerda que no podemos cambiar nuestra historia, pero juntos podemos escribir un mejor futuro. Nos vemos en el próximo video.